Amigos, espero se encuentren muy bien. Este día vamos a estar hablando sobre el bambú chino o bambú de la suerte o Dracaena brownie. Como podemos ver, esta planta crece de forma vertical, alcanzando unos 1.5 metros de altura. Se comercializa como planta de la suerte. Es una planta de interior a la que no le puede dar el sol directo porque le queman sus hojas. Es muy fácil de cuidar. Mi planta está bien grande. Tiene ya unos 7 años conmigo. Y existen dos variedades de esta planta. Una es esta que tengo acá, de hoja totalmente verde. De hoja verde. Y también tenemos la variegada. Se puede cultivar en maceta como lo podemos ver acá. Yo la tengo en una maceta pequeña y miren qué tamaño ha alcanzado. También la podemos tener en una matera grande, donde la podemos combinar con los dos colores. Solo necesita ponerle agua y mantenerla húmeda. Es también ideal para tenerla como planta de agua, plantada en agua, tal como la tengo acá. Ella se da muy bien cultivándola en agua. Perdible en nuestros hogares como mata de interior, debido a que nos atrae la buena suerte. Se puede cultivar en maceta como lo podemos ver acá. Yo la tengo en una maceta pequeña y miren qué tamaño ha alcanzado. También la podemos tener en una matera grande, donde la podemos combinar con los dos colores. También esta planta se utiliza bastante decorando sus tallos. Se pueden trenzar, ya que es una planta que crece de forma vertical de esta manera. Podría decir que lo único que esta planta necesita es poca luz. Es una de las plantas que crece muy bien con poca luz. Entonces se podría decir que esta es una de las plantas que crece con poca luz, necesita humedad y un poquito de fertilizante una vez cada 3 meses aproximadamente. Hacerse de 3 a 4 veces por semana, depende del calor que esté haciendo, y deben hacerse de manera abundantes. El sustrato no es demasiado exigente. En los meses de más calor, y si donde tú vives es muy seco, debes de pulverizar sus hojas, no con tanta frecuencia como lo harías con una planta de interior diferente, como una calatea o una cono de Moisés. Formas que podemos tener nuestro bambú en casa es en una maceta con tierra, como la tengo yo acá, que se da muy bien, es muy bonito. Puedes tener trenzado, lo puedes ir trenzando sus tallos porque crecen ellos verticalmente. También lo puedes vivir de 1 a 2 años en agua, cambiándola una vez a la semana y dejándola a un nivel de la raíz únicamente. El agua está hasta aquí, de forma de que los tallos totalmente queden fuera del agua, únicamente la raíz dentro del agua. Esta tiene aproximadamente unos 6 meses de estar en este jarrón de flores, y lo tengo con agua, totalmente exitoso. Te muestro la raíz que tiene mi planta y el follaje, que bonito está. Este fue uno que enraicé hace menos tiempo, aproximadamente un mes. Por eso su raíz es más blanca. Mira cuántos brotes tiene. Este variegado es más viejo, de tenerlo acá aproximadamente 6 meses, como te comento. Mira, su raíz totalmente adulta y la planta totalmente bella.
Por acá también tengo otro variegado. Mira su raíz. Mira qué bonitas las raíces, como están de grandes. Y la planta, su follaje totalmente lindo, para nada quemado porque se encuentra totalmente en sombra, en el interior. Por acá tengo otro tallo, otros dos tallos acá, que también, uno es más reciente, este es que tiene la raíz blanca todavía. Este lo enraicé también junto con el primero que te mostré hace aproximadamente un mes y medio, pero va muy bien. Y por último, este enorme raíz que tiene, mira. Mira esta enorme raíz que parecen bigotes. Esas ya no son raíces, amigos, estos son bigotes o barba. Esa es barba. Y está totalmente bella la planta, mírala. Es una planta verdaderamente bella que puedes tener durante 2 años. La puedes tener durante 2 años aproximadamente en un jarrón de agua, cambiándole el agua una vez a la semana. Y se van a criar bellísimos como es. Cómo quedan acá, cómo se ven sus raíces acá en el recipiente. No debe de pasar más de la mitad de la planta el agua porque se pudre, y tampoco llegar a sus hojas. Las hojas y los brotes deben quedar encima del agua. Y mira qué linda queda esa planta, mira qué linda está, variegada, y la verde totalmente. Verde limonada y variegada, que es verde con blanco, un verde más intenso. Y el verde, mira su follaje, cero quemadas porque están en el interior de la casa. Una planta muy bonita para agregar a nuestra colección de interiores, muy versátil porque la podemos trenzar, la podemos enrollar sus tallos, se hace muy alta y nos da, como va muy bien para un espacio que sea alto, donde queremos dar elegancia y color adicional que nos trae mucha abundancia, nos trae felicidad, nos trae ambientes positivos, pensamientos positivos. Entonces, es una planta muy recomendada, muy fácil de cuidar, muy fácil de mantener, porque si la tenemos cultivada en agua, lo único que hay que hacer es cambiarle el agua. Y el jarrón, que es muy ornamental, muy decorativa, muy bonita, muy fácil de cuidar. Así es de que, un gusto como siempre, traerles este video y espero que se cuiden. Nos vemos en el próximo video. Gracias por suscribirse, gracias por activar la campanita, que estén muy bien.